ver entonces patología linfática. Estos son entonces los órganos linfoides del cuerpo, ¿no? Que son primarios y secundarios. Los primarios, como ustedes bien lo han mencionado, son la médula ósea, ¿no? El timo y el vaso, ¿no? Y los secundarios entonces están los ganglios linfáticos, que hemos dicho que son tejidos blandos o acúmulos de células ¿no? Linfocitos en otro caso, ¿no? Que está bien delimitado, ¿no? Hay otro tipo de células linfoides también que pueden estar en la mucosa, ¿no? O sea, pueden estar en la mucosa oral o pueden estar en la mucosa intestinal, ¿no? Y esos son importantes porque son agregados. Ya habíamos dicho de esos dos parejitos, por favor. Cadena cervical, retroauricular, submandibular, ¿no? Y también en la región occipital tenemos cadena ganglionar. En la región axilar tenemos, ¿no? Y en la cadena inguinal. ¿En qué otras partes del cuerpo más tendremos ganglios linfáticos? Ya lleva anatomía, ¿no ven? ¿En qué parte más? ¿En qué otras regiones del cuerpo topográficamente tenemos ganglios linfáticos? En la torácica, ¿no? En la torácica tenemos una cadena ganglio, ¿no? En las iliares, periliares, también tenemos mediastinales, ¿no? También tenemos pélvicos, ¿no? O sea, los ganglios van a estar distribuidos por todo el cuerpo, ¿verdad? Y lógicamente estos pueden llegar en un momento a aumentar de tamaño de acuerdo al proceso. Puede ser inflamatorio o puede ser neoplásico, ¿no? Lo más frecuente es inflamatorio, ¿no? La amígdala, por ejemplo, es un órgano linfoide, ¿verdad? Que se encuentra en la orofaringe y puede hiperplasiar. Por ejemplo, en los niños puede causar una adenitis hiperplásica y puede causar incluso obstrucción de la vía aérea. Es por eso que a las guaguitas, cuando no pueden respirar, roncan por la noche, hay que extirparles una adenectomía, hay que hacerles, ¿no? Es igual un ganglio linfático, ¿no? Complejo. Ahora, estos acúmulos linfoides también pueden encontrarse en la piel, también pueden encontrarse en la mucosa intestinal, sobre todo a nivel del ilion, ¿no? Y a nivel de lo que es el apéndice secal, podemos encontrar acúmulos linfoides, y es normal, ¿no ve? Ahora, uno que no conoce va a decir, no, doctor, hay acúmulos linfoides, ¿no será linfoma en el ilion? No. En apéndice secal también tenemos acúmulos linfoides, ¿verdad? Entonces, esas son las cadenas importantes en el ganglio linfático, ¿no? Entonces, los primarios habíamos dicho médula ósea y timo. En la médula ósea se van a diferenciar en linfocitos B y linfocitos T. Y en el timo, que es un órgano igual que se encuentra en el mediastino anterior, solo se encuentra en maduración de los linfocitos T hasta que hay una atrofia, ¿no? Porque el timo se atrofia. Por ejemplo, si todos ahorita nosotros nos hacemos una autopsia o nos hicieran una autopsia, no encontrarían el timo, ¿no? Solo hay un pedazo de grasa residual nomás, ¿no? Entonces el timo está presente en los niños, ¿no? Que entonces ellos pueden fabricar linfocitos T, ¿no? Y luego a partir de los 8, 10, 11, 12 años se va atrofiando. Los secundarios entonces van a estar el ganglio linfático, el vaso y por ejemplo, el tejido linfoide puede estar en la cavidad oral, ¿no? Que se llama GAL, o en la mucosa gástrica o en la mucosa intestinal que se llama MAL, ¿no? O en la mucosa también respiratoria que se llama BAL. Entonces, cualquiera de los tres acúmulos linfoides pueden encontrarse en las siguientes mucosas, ¿no? O sea, orofaringe, a nivel de la mucosa bronquial también, ¿no? Y a nivel de la mucosa intestinal y orofaringe también, ¿no? La ubicación es bien importante, ¿no? Nosotros como médicos debemos saber cuándo es una adenitis, ¿no? Y debemos saber palpar la ubicación, el tamaño, la forma, la consistencia y si hay cambios de temperatura. Si es un ganglio linfático, un infarto que está pétrea, dura, consistente, firme, entonces podemos sospechar de un proceso maligno, linfoproliferativo, ¿no? Pero si al contrario está blanda, está renitente, puede estar caliente, ¿no? Y puede haber supuración de pus, entonces sabemos que ya es un proceso infeccioso. Y cuando hablamos de proceso infeccioso tenemos que ver si es agudo o crónico.
Porque en nuestro medio, acá en Bolivia, cuando es crónico, o sea, ¿cuánto tiempo tienes ya esto? Ya debe ser 3 años, 4 años, 8 meses, 9 meses. Tenemos que sospechar de en primer lugar, ¿no ven? Tuberculosis. Entonces, hay adenitis tuberculosis que son bien frecuentes en nuestro medio, ¿no? Y pueden ser posteriores o laterales, ¿no? Cervicales también en niños posteriores, por ejemplo, la toxoplasmosis, que generalmente es cervical posterior, puede ser en bebés, en niños, ¿no? La toxoplasmosis es frecuente con las adenitis. El diagnóstico se lo hace con una biopsia, ¿no? Se hace con cuidado una exéresis, se abre, se agarra con cuidado el ganglio linfático y se reseca, ¿no? Con la pinza se va separando, divulsionando y tomando lo que es el ganglio linfático enterito, se cierra en este caso las arterias tributarias y se pone en fórmula al 10%, ¿no? Y se envía a patología para confirmar el diagnóstico. Entonces sí se pueden hacer. Ahora también se puede hacer punción o no se podrá hacer punción. Se hace, ¿no ves? Si tenemos un ganglio linfático que está infartado y es muy grande, digamos, para hacerle una biopsia, entonces se puede hacer una punción, ¿no? Una punción y aspiración con aguja fina, ¿no ves? Que hemos aprendido también, ¿no? Con una aguja G21 o G23 se puede aspirar lentamente en forma oscilante y el contenido que tenga lo extiendes en las laminillas y lo envías bien rotulado, fijado en alcohol, ¿no ven? Se envía a patología también para hacer estudios citológicos. Entonces es importante que sepamos todo esto. Ahí también hay ganglios infartados posteriores, ¿no? Los niños. Por ejemplo, ¿qué será? ¿Una adenitis aguda o una adenitis crónica? Aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene signos de flogosis, ¿verdad? Se nota que debe estar caliente, ¿no? Porque está rojo, eritematoso, está súper inflamado y de repente está blando. A veces incluso está tan doloroso que no aguanta ni siquiera la palpación. En algunos casos incluso me ha tocado drenar, ¿no? Porque como está ya a punto de romperse el bubón, entonces hay que drenar y hay bastante salida de pus, ¿no? Y cuando hay pus, ¿qué se hace? ¿Se manda a citología o qué? Sí. Puede ser. ¿Qué más se hace? Hay que mandar a cultivo, ¿no ves? O sea, tienes que saber cuál es el agente que ha ocasionado la infección. Para eso tienes que agarrar un frasquito estéril, tienes que poner el exudado, ¿no? Y tienes que enviar directamente al laboratorio clínico para que te hagan ¿no? El cultivo y antibiograma. Entonces saldrá, pues yo qué sé, estreptococo, estafilococo, lo que sé, ¿no? Y incluso el antibiótico al que es sensible la bacteria, ¿no ves? Entonces pueden ser varias causas, o algunas de tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ve a simple vista que es aguda, ¿no? Una adenitis aguda exudativa, ¿no? Imagínense el tamaño. Algunos como por ejemplo, pueden quedar como cicatrices, ¿no? Eso se llama, cuando hay tuberculosis y hay cicatriz o marcas de que ha habido una adenitis supurada, no cicatrizal, se llaman escrúfulas, ¿no? Entonces puede quedar también. Igual hay que hacer igual. Toma, biopsia, punción, aspiración y el contenido, si hay pus o exudado, hay que enviar a cultivo y antibiograma, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Es una crónica que ha cicatrizado, ¿ves? Y se nota, ¿no? Que ha tenido eso. Y a veces vuelven a recidivar, o sea, una vez que se cicatrizan, etcétera, vuelve a aumentar de tamaño. Entonces, en ese caso, sí o sí se necesita tomar biopsia y ver cuál es la causa. Muchas veces también he visto esto, que a los linfomas, las neoplasias malignas pueden asociarse a procesos infecciosos también, ¿no? Entonces, no siempre que haya pus quiere decir que es infeccioso, sino puede también asociarse a cáncer. Entonces, sí o sí hay que tomar biopsia del ganglio linfático.
Este es un corte histológico de la médula ósea. No hemos dicho que la médula ósea es un órgano primario, ¿no? Como órgano primario, la médula ósea va a tener las células madre pluripotenciales, ¿no ve? Que se van a diferenciar en tres estirpes o tres líneas. ¿Cuáles son? Mieloide, muy bien. Linfoide, muy bien. Y granulocítica, ¿no? Muy bien. Entonces, esas tres líneas van a luego ya diferenciarse, ¿no? En los eritrocitos, linfocitos, neutrófilos, mastocitos, eosinófilos, lo que son las plaquetas, incluso con los megacariocitos, ¿no? Entonces, todos estos van a jugar un papel importante en la sangre, ¿no? Ya sea como defensa, como hemostasia, ¿no? Oxigenación con los eritrocitos, etc. Entonces, la médula ósea está constituida así, ¿no? Con un tejido linfoide y con las trabéculas óseas. Esa es la médula ósea, ¿no? Y muchas veces tiene acúmulo de grasa también, ¿no? ¿Quiénes han comido alguna vez la grasa, el tuétano? No sean mentirosos, alguna vez siempre, ¿no ves? O por lo menos han visto, ¿no ves? Ya he visto que hay mucha gente que le gusta, ¿no? La médula ósea, del hueso, del hueso largo. Pero entonces, nosotros vamos a ver así, ¿no? Por ejemplo, el corte histológico se ve las células de la médula ósea y se ven también lo que son los acúmulos de grasa, ¿no? Esta es la médula ósea. Y es rico en células pluripotenciales, diferenciadas, ¿no? Y de ahí se van a diferenciar en glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, ¿no? Esto no es una cara sonriente, es un ganglio linfático, ¿verdad? Ahí estamos viendo la zona cortical y la zona medular. Toda esa parte de arriba es la cortical y esta parte de abajo es la medular. Y les he indicado que en la parte cortical están los folículos linfoides, ¿no ven? Los folículos linfoides son como agregados, como bolitas, ¿no? Que en la parte central tienen un centro germinal, que es lo que está con la letra F, ¿no? Ese centro germinal generalmente es así, más claro, blanquecino, porque son células linfoides inmaduras, ¿no? Que están progresando y desarrollando, madurando, ¿no? Y luego ya tenemos alrededor la capa de manto y luego la marginal, donde está la parte más oscura. Son linfocitos ya diferenciados, en este caso que ya están listos para ser utilizados, ¿no? Pueden ir a procesos infecciosos, virales, ¿no? Yo qué sé, entonces están ya listos y preparados para la defensa. Luego tenemos las zonas, los senos, ¿no? Estos que son de la cápsula, hay una hendidura, esos son los senos, donde hay macrófagos, ¿no? Los macrófagos van a estar presentes también ahí, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que compone un ganglio linfático, ¿no? Ahora, si queremos complicarnos un poco más, el ganglio linfático es esto, ¿no? Tiene su cápsula, ¿no? Y por dentro, entonces, tiene su corteza y su médula, ¿no? Y está bien vascularizado, tiene vasos aferentes y eferentes, hemos dicho, y tiene su vascularización, tiene capilar, ¿no? Arteriolar y tiene capilar de médula, ¿no? Entonces, es un medio de drenaje, hemos dicho, ¿no? Porque el linfa sucio, si se quiere entender de esta manera, llega al ganglio linfático, es filtrado y purificado en el ganglio linfático y luego nuevamente retorna para el corriente de la linfa, ¿no? Esa es la función principal del ganglio linfático. Y también el desarrollo es como una incubadora, ¿no? Es el desarrollo de los linfocitos y la maduración de los linfocitos. Acá estamos viendo un corte histológico de un ganglio linfático, ¿no? Acá igual se puede ver por la periferia está la corteza y por el centro la médula, ¿no? Y la cápsula bien delimitada. El que me toma una biopsia ahí se llama médico, ¿no? Porque muchas veces me han mandado los cirujanos los ganglios linfáticos todo aplastados, ¿no? Parecían cuando han comido anticucho, ¿no ve? Todo rayado. Así me mandan los ganglios linfáticos. Pero cuando realmente un cirujano sabe sacar un ganglio linfático, saca de esta manera, ¿no? Íntegro, redondito, como una habichuela. Y lógicamente al corte se puede ver así completamente las estructuras, ¿no? Que debería ser lo normal. Y lógicamente aquí vamos a poder diagnosticar, por ejemplo, le voy a decir al cirujano, el ganglio que has tomado
es una adenitis crónica, ¿no? Granulomatosa por tuberculosis o infecciosa que probablemente sea por toxoplasma o otro agente, ¿no? O definitivamente esto es un linfoma neoplásico maligno, necesita inmunistoquímica para hacer su tipificación, si es por linfocitos B o linfocitos T para que le inicie tratamiento, ¿verdad? Entonces eso varía también. La toma de biopsia no es difícil, jóvenes, ¿ya? Sí tienen que tener técnica difícil que yo ahorita les diga, agarren y hagan una toma, no. Tienen que lógicamente tener técnica que lo van a ir desarrollando en cuarto año, en quinto año y en el internado. ¿No ven? Entonces no es complicado, es solamente saber ubicar bien primero una ecografía les tiene que ayudar bastante para saber la profundidad del ganglio, ¿no? Tampoco se van a animar si es muy profundo, pues si es superficial incluso se puede hacer punción, digamos, lo más rápido, pero si ya, digamos, este tiene varios ganglios linfáticos, está superficial, se pueden animar y pueden divulsionar el tejido superficial, tejido celular subcutáneo, delimitar con la pinza bien divulsionar y lógicamente resecar el ganglio linfático, ¿no? Entonces el ganglio linfático en formol fijado, entonces para un buen diagnóstico. Acá estamos viendo los ganglios linfáticos, ¿no? Esta es una buena muestra completa, ¿no? Pero a veces los envían así, ¿no? En fragmentos, digamos, picoteados, ¿no? Como un ratoncito se lo come el ganglio linfático. Entonces aquí no se puede diagnosticar, pero aquí sí se puede diagnosticar. Por eso les digo, si quieren tomar un ganglio linfático, traten de obtener el ganglio linfático lo más indemne posible, ¿no? Lo más sano posible y que esté bien preservado su estructura. Para ver esto, ¿no? Que es la anatomía correcta de un ganglio linfático. Otra cosa, el ganglio linfático de la región inguinal no es bueno para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si tienes un paciente, digamos que eres hematólogo, ¿no? Tienes un paciente que tiene sospecha de linfoma, tiene ganglios en la ingle, tiene ganglios en la región axilar y tiene ganglios infartados en el cuello. Preferible es tomar del cuello de la región axilar, porque de la zona inguinal tiene bastante grasas, y todos si son gorditos, más grasa, entonces no vamos a ver nosotros nada, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, este es un ganglio linfático inguinal. Vean cómo la grasa, el tejido adiposo se mete al ganglio linfático, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Nada. Y muchas veces nosotros ponemos en el informe ganglio linfático infiltrado por grasa. No se evidencia estructura, ¿no? Para diferenciar, digamos. No les conviene, ¿por qué? Porque van a tener que cortar de nuevo al paciente y van a tener que sacar otro ganglio linfático. Por eso les digo, recuérdense, alguna vez el doctor como me ha dicho, no de la región inguinal. Ahora, si es el único ganglio que tienen, no les queda de otra, ni modo. Pero si pueden, y pueden tener otro tipo de ganglio linfático, saquen de otro lugar, ¿no? De otra región. Bueno, ahora vamos, como hemos dicho, vamos a hablar de ganglios linfáticos, de linfomas, vamos a entrar ya un poquito más a la parte ya ¿no? Que nos interesa. En cuanto a lo que son los linfocitos o los leucocitos, vamos a ver que hay trastornos de proliferación, o sea que aumentan el número, y otros que disminuyen el número, ¿no? En este caso de los leucocitos. Leucocitos, estamos hablando de neutrófilos, ¿no? De linfocitos. Cuando hay proliferación pueden ser reactivos, ¿no? O sea, secundarios a una infección. Llámese tuberculosis, llámese salmonelosis, llámese Bartonella heynseni, llámese Yersinia pestis por peste bubónica. Entonces están reactivos los ganglios linfáticos, por lo tanto, y también va a haber proliferación de esta línea, ¿no? Pero cuando hay leucopenias o neutropenias, granulocitopenia puede ser por varias causas. Puede ser a nivel central quiero decir que afectan a la médula ósea, ¿no? Por ejemplo, hay una aplasia medular o una fibrosis de la médula ósea. Entonces, cuando hay una fibrosis de la médula ósea, la médula se vuelve dura, ¿no? Como cemento. Por lo tanto, las células madres que estaban ahí anidando mueren, desaparecen, están sustituidas por fibrosis. Por lo tanto, no va a haber quien diferencie estas tres líneas, por lo tanto va a haber neutropenia, granulocitopenia, trombocitopenia y anemia, ¿no? O sea, las tres líneas se deprimen. Por eso puede haber una bajada o una disminución de esta celularidad. O también pueden ser infecciosas. No se olviden que
cuando hay una leucocitosis o una desviación a la izquierda y es, digamos, ya por un tiempo prolongado, más de una semana, puede ver lo contrario, ¿no? O sea, puede luego terminar en una leucopenia. Por eso hay a veces pacientes con apendicitis, etcétera, pero que tienen disminución de los leucocitos. Ha pasado alguna vez, no es frecuente, ¿no? Uno en 10.000 casos, pero puede haber también eso. Entonces, puede haber desórdenes que van a proliferar o pueden disminuir también en el número. Bueno, en cuanto a lo que son los procesos proliferativos, pueden ser de tipo linfoide, de tipo mieloide o histiocítico, ¿no? Cuando hablamos de tipo linfoide, vamos a hablar de los linfocitos, ¿no? Que son tipo B, tipo T y los natural killer, ¿no? Y cuando hablamos de linfomas mieloides, vamos a hablar de la línea mieloide, ¿no? De la médula ósea, ¿no? Que puede ser la leucemia mieloide aguda, ¿no? Que generalmente se presenta en jóvenes, en niños, ¿no? Y luego la leucemia mieloide crónica, que se presenta en ancianos, ¿no? A partir de los 50, 60 años puede presentarse la leucemia mieloide crónica. Y el síndrome mielodisplásico. En el síndrome mielodisplásico muchas veces es de causa idiopática o algunas de tipo viral. En el COVID, por ejemplo, hemos diagnosticado muchos pacientes que han venido con desórdenes hematológicos y hemos diagnosticado síndrome mielodisplásicos que eran ocasionados por el virus del SARS-CoV-2 COVID, ¿no? Entonces han publicado, más rato luego les voy a mostrar, han publicado, ¿no? El doctor Amaru es uno de los que está metido más en la parte de investigación, ha publicado, no el doctor Amaru de aquí, ¿no ve? Su hermano, el doctor Ricardo Amaru. Entonces él ha publicado una investigación sobre el desarrollo de los síndromes mielodisplásicos en pacientes post-COVID, ¿no? Entonces ha habido esos casos también. Nos han enviado las médulas óseas y hemos diagnosticado, hemos visto cambios, ¿no? De tipo citopáticos, pero con alteración de la serie mieloide, ¿verdad? Y los histiocitos, ¿no? Las famosas histiocitosis de las células de Langer. Bueno, esto les dejo a manera de colación porque en realidad lo que nosotros vamos a ver hoy va a ser más linfomas. Hasta ahí están procesando, es mucha información. ¿Está bien? Porque a veces pienso que ya estoy con los residentes y a veces me emociono un poco, ¿no? Pero me dicen nomás, doctor, un poquito baja el nivel, me dicen, y vamos a bajar un poco. Estos son los linfadenitis agudas, ¿no? O sea, son procesos inflamatorios de ganglios linfáticos, ¿no? Como les he dicho, los ganglios linfáticos pueden inflamarse y pueden ser de forma aguda, ¿no? 2, 3, hasta 3 semanas, digamos, ¿no? Puede haber exudado, puede ser supurativo y lógicamente va a ser doloroso y va a ser bien inflamado, ¿no? En este caso se puede hacer punción o se puede hacer biopsia dependiendo del acceso y dependiendo del tamaño también, ¿no? Y lógicamente la histopatología vamos a ver un proceso, como es agudo vamos a ver neutrófilos o polimorfonucleares, ¿no? Y vamos a ver múltiples abscesos. Este puede ser por una otitis, por ejemplo, ¿no? O puede ser por una infección, una pieza dental, que es el cáliz. Acá encontramos una linfadenitis axilar, ¿no? Que puede ser crónica, me puede decir, doctor, ya esto es de tiempo, 3 años que tengo esto. A veces baja y a veces sube. En este caso, sí o sí hay que hacerle punción o una biopsia y confirmar si es tuberculosis, ¿no? En primer lugar, que es crónico y ya está, entonces hay que ver, ¿no? O a veces pueden ser difusos, ¿no? O sea, estos pueden formar incluso grupos de ganglios, o sea, pueden ser unos 10 ganglios linfáticos unidos formando una masa de aspecto tubular, y eso a veces hace de que haya un aumento de volumen en el cuello, ¿no? Entonces puede haber como masas, ¿no? A nivel del cuello, a nivel de la región cervical. Ahí se puede tomar igual biopsia, y en este caso sería una biopsia excisional o incisional.
incisional, solamente tomar parte de la lesión nada más para el diagnóstico, ¿no? Porque es una masa grande, en todo caso tendría que ser una cirugía mayor, ¿no? Aquí están los tipos de linfadenitis crónicas, ¿no? En este caso vamos a ver las foliculares. Cuando decimos linfadenitis crónica folicular, quiere decir que hay un aumento, una hiperplasia de los folículos linfoides, ¿no? Que van a aumentar en tamaño y en número. Y cuando nosotros vemos esto en el microscopio, estamos seguros que estamos frente a una hiperplasia folicular o una linfadenitis folicular crónica. Ahí estamos viendo aumentos, ¿no?, en el folículo linfoide y de diferentes tamaños. Ahí estamos viendo el centro germinal. Dentro del centro germinal podemos encontrar lo que se llaman los macrófagos, ¿no? Y eso está también en el Robbins. Los macrófagos que pueden tener dentro de su citoplasma detritus celulares, ¿no? Eso se llaman células en cuerpo tingible. Células en cuerpo tingible, con T y con G. Tingible. Cuando nosotros vemos estas células, estamos seguros de que no es cáncer, no es maligno, es benigno, ¿no? Son células del cuerpo tingible. Y esto se denomina patrón en cielo estrellado. ¿Por qué? Porque va a haber varios macrófagos que van a estar ahí, ¿no? Como en un patrón en cielo estrellado. Acá tenemos el otro patrón, ¿no? Este patrón ya es una hiperplasia paracortical. ¿Qué quiere decir? Que los folículos linfoides se han atrofiado y los espacios que estaban entre la paracorteza se han distendido, ¿no?, a predominio de linfocitos T y macrófagos. Eso se llama una linfadenitis crónica inespecífica o hiperplasia paracortical. Vemos la distensión y los folículos linfoides se han atrofiado, o sea, se han vuelto más chiquititos, ¿no? Y también tenemos las linfadenitis crónicas sinusales. Sinusales quiere decir que los senos, hemos dicho, ¿no?, que entre la cápsula, cuando se adentra hacia el tejido, hacia la corteza, se llaman senos. Estos senos se pueden distender tanto, y en estos senos, ¿quiénes están presentes? Los macrófagos. Esto podemos ver en la tuberculosis o en algunas infecciones, en la cistiocitosis, por ejemplo, ¿no? O metástasis de algún cáncer a distancia, que pueden haber células neoplásicas también, ¿no? Entonces ahí vamos a observar que hay una distensión de los senos. Eso se llama una linfadenitis crónica por hiperplasia sinusal. Ahí vemos los senos distendidos, ¿eh? Y ahí estamos viendo una patología que también se puede encontrar en la hiperplasia sinusal, que es la presencia de macrófagos con linfocitos dentro de su citoplasma. Es como si los macrófagos fagocitaran a los linfocitos, ¿no? Es como si te fagocitaras a tus compañeros, ¿no? O sea, te están ayudando y de paso les fagocitas, ¿no? En el buen entendido de la palabra. Este fenómeno se conoce como enteropolesis, se conoce con el nombre de enteropolesis. Es la presencia de los linfocitos que se adentran dentro del macrófago, ¿no? Esto se puede ver en distintas enfermedades, se puede ver en linfomas Hodgkin, se puede ver en infecciones virales, ¿no? En los jóvenes principalmente, ¿no? Entre los 10 hasta los 15 años. La enfermedad de Rosay-Dorfman. ¿Por qué Rosay? Es un epónimo, ¿no? Rosay Ackerman es el que lo ha descrito y el que lo ha investigado, por eso se llama enfermedad de Rosay. Rosay, por si acaso, era un patólogo eminente argentino, ¿no?, que se ha ido a Estados Unidos y ha publicado su texto, junto con Ackerman. Bueno, ahora vamos a hablar ya de las linfadenopatías tumorales, de los famosos linfomas, ¿ya? Bueno,
Vamos a diferenciar bien dos términos importantes, uno que es linfoma y el otro que es leucemia. Cuando hablamos de leucemia, quiere decir que hay un cáncer de la sangre causado por los linfocitos, pero que está en toda la sangre, está en el cuerpo entero, ¿no? Eso se llama leucemia. La diseminación de los leucocitos o los linfocitos malignos, ¿no? Que están en toda la sangre, eso se llama leucemia. Más frecuente en los niños, ¿no? Con ustedes cuando vayan a rotar pediatría, si alguna vez van a ir al niño, hay varios pacientes con leucemia, ¿no? Están sin pelito y están recibiendo quimioterapia, ¿verdad? El otro término importante son los linfomas. ¿Y qué son los linfomas? Son neoplasias linfoproliferativas que se encuentran ubicadas en un ganglio linfático, en un grupo de ganglios o en un grupo de ganglios linfáticos en un determinado lugar. Puede haber linfomas que se encuentran en el cuello, puede haber linfomas que se encuentran en la región axilar, puede haber linfomas que se encuentran en el mediastino, puede haber linfomas que se encuentran también en la ingle, ¿no? O sea, están ubicados. Pero cuando los linfomas se diseminan, por así decirlo, a todo el cuerpo, ya cambia el nombre, ¿no? Ya no se llaman linfomas, se llaman leucemias. Por eso les hablo al revés, para que puedan entender. Linfomas cuando están ubicados en un lugar, leucemias cuando ya están diseminados en todo el cuerpo, ¿verdad? Otro tipo de célula también que es importante hablar van a ser las células plasmáticas. Les he presentado a las células plasmáticas, ¿no ven? Estas células plasmáticas también pueden causar cáncer de la sangre, ¿no? Se llaman plasmocitomas, ¿no? O también llamados mieloma múltiple. Plasmocitomas es igual que el linfoma. Están ubicados en un solo lugar. Puede ser en el hueso, o pueden ser en la piel, o pueden ser en un lugar determinado del cuerpo. Eso se llama plasmocitoma. Pero cuando ya hablamos de un mieloma múltiple, quiere decir que ya se ha diseminado en todo el cuerpo. Y cuando afecta a todo el cuerpo, el mieloma múltiple afecta a la sangre, afecta al riñón, afecta al cerebro, afecta al vaso, afecta al hígado, ¿no? Principalmente al riñón. Luego más adelante vamos a ver, ¿no? Y en cuarto lugar están las histiocytosis, que no vamos a tocar, ¿no? Bueno, entonces los linfomas hemos dicho que es una neoplasia, ¿no? Derivado del estirpe linfoide, o sea, de los linfocitos, ¿verdad? O sea, estos linfocitos pueden transformarse y replicarse. Eso se llama translocación monoclonal, se llama, ¿no? O sea, cuando un linfocito que está normal, digamos, ella es un linfocito y es una estudiante de medicina, es buena, ¿no ve? De repente puede cambiar, digamos, puede haber una mutación en ella y puede convertirse en un linfocito atípico, una linfocita mala, ¿no ve? Que se va de su casa, se va a la discoteca, no vuelve los domingos, digamos, y se pierde, digamos, ¿no ve? Y aparte puede replicarse, puede dividirse, no solamente, ¿cómo te llamas? Yosin. No solamente puede haber una yosin, sino puede haber miles y miles de yosines. ¿Por qué? Porque se puede replicar, ¿no ve? Y lógicamente la yosin necesita alimentarse y necesita replicarse y multiplicarse. Así es el cáncer, ¿no? Y se disemina por toda la sangre. En un momento puede estar solo delimitado en un lugar, pero como crece y necesita expandirse, entonces de repente puede convertirse en leucemia, digamos, ¿no? Entonces puede ser localizado o en el caso de los linfomas normalmente están delimitados en un solo lugar, ¿no? O en dos órganos más. Para su mejor comprensión, los linfomas se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los linfomas como tal de per se y los linfomas no Hodgkin, ¿no? Los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Luego vamos a ver la diferencia entre ambos, ¿no? Los más frecuentes en nuestro medio son los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin son menos frecuentes en nuestro medio. Bueno, él es Thomas Hodgkin, ¿no? El que les he mostrado, él es Thomas Hodgkin, que igual era un patólogo dedicado a investigar todo lo que eran los bubones, ¿no? Le llamaba la atención que eran bubones que no tenían causa infecciosa.
Y él ya estaba iniciando con las investigaciones de que estos ganglios linfáticos podrían ser un tipo de cáncer, ¿no? Pero en ese entonces todavía no estaba clasificado bien. En 1832, Thomas Hopkins fue de los primeros, ¿no?, que investigó a 7 pacientes, o sea, en toda su vida como patólogo, ha visto que, o sea, en 7 pacientes han presentado ganglios linfáticos que estaban infartados, pero que no eran infecciosos, ¿no? Y eran de tipo cancerígeno, ¿no? Él no sabía cómo describirlos, pero ya veía células atípicas de los linfocitos, ¿no? Y ya hasta 1862, Virchow, ¿conocen, no, a Virchow? Que es el padre de la patología moderna, Rudolf Virchow, ¿no? Que aparte de ser patólogo también era político, científico, y tiene la triada de Virchow, ¿no ven? Él es el Virchow. Entonces, él ha descrito de que ya esta enfermedad sí era maligna, sí era neoplásica, y no solamente se delimitaba al ganglio linfático, sino también afectaba al vaso y también al hígado y a la médula ósea, ¿no? O sea, que se diseminaba, ¿verdad? Entonces, ya después le han dividido dos tipos, ¿no? Linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Los que eran llamados linfoma de Hodgkin era por la presencia de unas células gigantes llamadas de Rieder-Sternberg, ¿no? Que eran células grandes que podían medir 20 veces más grande que un linfocito normal. Eran binucleados y tenían una característica, que tenían ojos de búho, ¿no? Algunos de lechuza, digamos, no importa, la clave es que tienen ojos, ¿verdad? Bueno, estos ojos son importantes porque esto es patognomónico. Patognomónico significa que cuando vemos estas células nosotros diagnosticamos esta enfermedad, ¿no? Cuando vemos las células de Rieder-Sternberg, entonces estamos frente a un linfoma de Hodgkin. Pero solamente cuando es una proliferación de células monoclonales tipo B o tipo T, o de linfocitos B o T, entonces estamos frente a un linfoma no Hodgkin. Entonces, el requisito imprescindible para el diagnóstico del linfoma Hodgkin es la presencia de las células de Rieder-Sternberg. Muy bien. Y bueno, así han ido pasando los años y han ido haciendo ya las clasificaciones, ¿no?, de los linfomas. En el caso de los linfomas no Hodgkin jóvenes, vamos a indicar que hay de dos tipos, ¿no? Los linfomas tipo T y tipo B. En nuestro medio, actualmente, el más frecuente son los linfomas tipo B, ¿no? Los tipo T no son tan frecuentes. Los tipo T generalmente afectan a la región de la cara, o sea, a la región de las fosas nasales y también a la piel, ¿no? Si vemos un linfoma en la piel, lo más seguro es que sea T. Y si vemos un linfoma a nivel de la cavidad orofaringeo nasal, también puede ser T, ¿no? Y son agresivos, por si acaso, de mal pronóstico. Pero luego los linfomas de tipo B están en todo el cuerpo, ¿no? En ganglios linfáticos, en el tracto gastrointestinal. Hemos indicado también en el estómago, también por el Helicobacter pylori puede ocasionar un linfoma, hemos dicho, los famosos MALT, ¿no? Esos están ocasionados por un tipo linfoma de tipo B también, ¿verdad? Entonces, estas masas se acumulan como masas sólidas que pueden estar distribuidas en distintas áreas y pueden proliferar. Y cuando proliferan y se expanden ya todo el cuerpo, se llaman leucemias, ¿verdad? Pero si están agrupados y están en un solo lugar, son linfomas. Las causas son varias, ¿no? Hemos dicho agentes bacterianos, virales, radiación también. La radiación puede también ocasionar linfomas, ¿no? Pacientes que están, yo como les decía, estoy tratando a don Tomás, que es un paciente que tenía cáncer de pulmón, le han hecho radiación y justo estos últimos 2 meses ha venido con ganglios linfáticos a nivel del cuello. Se le ha tomado biopsia y es compatible con linfoma difuso de células B grandes, ¿no? Entonces, que tenía un cáncer ahora tiene 2. ¿Por qué? Por la radiación. Pero eso no es en todos los pacientes, ¿no? 1 en miles. Entre los agentes virales están el virus del Epstein-Barr, el VIH-Sida y el virus linfotropo T humano. Y entre las bacterias, el más conocido es el Helicobacter pylori, ¿no? Del estómago, que es el que puede generar un linfoma tipo MALT en el estómago, ¿verdad?
La radiación también es un factor importante para el desarrollo de linfomas, ¿no? La inmunosupresión también de los pacientes, sobre todo con VIH. Un paciente con linfoma jóvenes van a tener, dependiendo al estadio, ¿no? Porque hay estadios de linfoma. En un estadio avanzado van a tener varios ganglios linfáticos que se encuentran ya con presencia de linfoma, ¿no? Como están viendo, eso se llama gamografía, ¿no? En la gamografía vamos a ver que hay presencia de ganglios linfáticos en todo su cuerpo, miren, que están súper infartados en la región cervical, en la región torácica, en la región mediastinal y en la región del vaso incluso, ¿no? Cerca al hígado también. Todos estos órganos, que son órganos reticulares, pueden conformar parte de lo que son las cadenas ganglionares, ¿no? Y pueden proliferar. Muchas veces he diagnosticado linfomas en biopsias hepáticas, ¿no? Me han mandado solo el hígado y en el hígado tenían acúmulos linfoides atípicos, compatible con linfoma, ¿no ves? O vasos también me han mandado vasos, esplenectomías o a veces biopsias de vasos igual. En el riñón es raro, pero se puede encontrar también, ¿no? En el tracto gastrointestinal también se puede diagnosticar, sobre todo en el estómago. Miren las adenopatías que se pueden observar. En tomografía se puede ver, pero mejor si es esto, ¿no? Con contraste. Entonces, cuando estamos hablando de un linfoma, vamos a ver primero que hay presencia de adenopatías tumorales, ¿no? Estas adenopatías van a ser duras, firmes, pétreas, y lógicamente no hay dolor al movimiento, ¿no? Porque si hay inflamación hay dolor, pero si es tumoral normalmente no me duelen y es grande, ¿no? Y normalmente están fijadas a planos profundos. ¿Qué significa esto? Que va a ser difícil de movilizar, va a estar bien duro y adherido, ¿ya? Entonces el tamaño es importante, ¿no? Cuando son pequeñitos no hay problema, pero pueden ser grandes, pueden medir 5 centímetros, 10 centímetros, ¿no? Y lógicamente en este caso se puede hacer punción, sí. Se puede hacer biopsia incisional, sí. Si es pequeño se puede hacer biopsia incisional también. Aquí estamos viendo un ganglio linfático con linfoma. Vean la diferencia. En un ganglio linfático normal, el ganglio linfático normal tiene un corte y una pulpa homogénea. Te lo voy a poner. Tiene una pulpa homogénea, ¿no? O sea que es rojita, rosadita y es de un uniforme. Pero cuando vemos una neoplasia maligna en un ganglio, vamos a ver áreas que pueden ser blanco-grisáceas, áreas de hemorragia, otras áreas de necrosis que están totalmente irregulares, ¿no? Entonces ahí estamos confirmando que es un ganglio linfático atípico, ¿no? Este, por ejemplo, mide 2 centímetros, tampoco es grande, pero al corte podemos ver todas esas características, ¿no? Que nos ayudan a confirmar el diagnóstico macroscópico y solamente esperamos el resultado del micro para confirmar, ¿no? Otras localizaciones del linfoma, les he indicado, pueden ser gastrointestinales, ¿verdad? Porque van a ver los famosos MAL. Luego las orofaringes también hemos dicho, ¿no? En el hígado, las esplenectomías o a nivel hepático también va a haber infiltrado y puede haber linfoma hepático también, ¿no? Entonces se puede tomar biopsias hepáticas, se puede tomar biopsias a nivel del vaso y confirmar el diagnóstico del linfoma. ¿Puede haber transformaciones de leucemia? Sí, les he dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque estos crecen, se diseminan y se vuelven leucemias en la sangre, ¿no? Periférica. Bueno, esta es la clasificación real que, bueno, no es necesario que aprendamos, ustedes lo van a estar aprendiendo en hematología, pero lo divide, ¿no? En linfomas tipo B, tipo T, ¿no? Luego también se dividen en linfocitos maduros e inmaduros. Cuando son linfomas B inmaduros, generalmente afectan a niños, ¿no? Igual hay linfomas tipo T inmaduros que van a presentarse en niños. Pero ya cuando hay linfomas maduros, por ejemplo, linfoma B, linfoma T maduro, generalmente son en adultos, ¿no? Esa es la clasificación real. Y también puede diferenciarse en periféricas, ¿no? Que se pueden observar en la sangre o pueden ser centrales.
¿Qué tipos de linfoma no Hodgkin conocemos? Las más frecuentes, el linfoma folicular. ¿Por qué linfoma folicular? Porque van a aumentar el número de folículos linfoides. O sea, dentro del ganglio van a estar repletos de folículos linfoides, ¿no? Estos folículos linfoides van a ser totalmente atípicos, anormales. Estos ganglios linfáticos van a ser aumentados de tamaño y microscópicamente van a tener distintos tamaños, ¿no?, de los folículos linfoides, pero a diferencia del reactivo, en el cáncer no va a haber macrófagos, ¿no? Y su centro germinal va a desaparecer. Entonces ahí estamos, ¿no? Por ejemplo, esto es un ganglio normal y aquí estamos frente a un linfoma folicular. Acá estamos frente a un linfoma difuso de células B, ¿no? En este caso estamos viendo un epitelio bronquial, estamos viendo en el pulmón, ¿no? Por debajo de la mucosa estamos viendo que hay un infiltrado difuso de células linfoides malignas, que microscópicamente vamos a ver que estos linfocitos son atípicos. ¿Por qué? Porque presentan nucleolo prominente, hipercromatismo, mala relación núcleo-citoplasma y también pueden presentar hipercromacía, ¿no? O sea, que están bien pigmentados sus núcleos, ¿verdad? Entonces, y son grandes, ¿no? No son linfocitos chiquititos, son linfocitos grandes que pueden ser 3 a 4 veces más grandes que un linfocito normal. Es una característica del linfoma difuso de células B. El linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es un tipo de linfoma de células B, pero que es frecuente en África, ¿no? Generalmente en niños. La característica clínica principal es que tienen un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos cervicales o submandibulares, ¿no? Entonces esto va creciendo tanto y es agresivo. Cuando diagnostica el linfoma de Burkitt y no es tratado, puede el paciente fallecer hasta menos de un año, ¿no? En menos tiempo, menos de un año. ¿Por qué? Porque es un linfoma que tiene proliferación rápida. Pero si es diagnosticado a tiempo, el paciente puede sobrevivir y tiene una buena sobrevida y tiene una curación rápida, ¿no? De más del 90% con el tratamiento. Entonces, cuando hay linfoma de Burkitt hay que tener cuidado. Muchos decían, ¿no? Incluso hemos tenido recientemente una reunión de patólogos, pero el linfoma de Burkitt aquí en Bolivia no hay, han dicho, ¿no? Difícil encontrar linfoma de Burkitt, es endémico de África, ¿no? También se presenta en pacientes con VIH positivo, por si acaso, y también se encuentran en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y también se puede originar por el virus Epstein-Barr, ¿no? Entonces, si hay virus Epstein-Barr, puede desarrollar el linfoma de Burkitt. Y justo hace la semana pasada ha venido un paciente masculino de 39 años de edad, que ha venido aparentemente con un aumento del volumen del miembro inferior, y no le diagnosticaron, no había miocitis necrosante, fasciitis, no curaba. Ha estado 3 meses ya con esto, ¿no? Adelgazado, pérdida de peso, picos febriles nocturnos, y nos envían la muestra del músculo, y el patrón era típico del linfoma de Burkitt, ¿no? Y lo he diagnosticado como linfoma de Burkitt. Y es joven, entonces lógicamente ya le van a poner seguramente el tratamiento y tiene que mejorar en el lapso de estas semanas. Y es agresivo, como les digo, la tasa mitótica, o sea, la tasa de proliferación de estas células malignas es del 100%, o sea, hay una replicación a 1000 por hora, ¿no?, de esas células malignas. Y no solamente se limita a nivel del cuello, sino puede diseminarse a todas partes. En este caso de este paciente ya estaba en partes blancas, en el músculo esquelético, ¿no? Este es el patrón del linfoma de Burkitt, ¿no? Es una proliferación de células B malignas que puede proliferar rápidamente. Es en el único linfoma que tienen células o macrófagos, ¿no? Han visto estos macrófagos, ¿no ves? Se llaman macrófagos de cuerpo tingible, que hemos dicho que se puede observar en adenopatías infecciosas. Pero en cuanto a los linfomas, es en el único linfoma que se observa, por eso he diagnosticado fácilmente ese caso que ha venido, ¿no? Porque habían estas células de cuerpo tingible.
Cuando yo veo eso, digo, este es un linfoma de Burkitt, ¿no? Entonces la inmunistoquímica también ayuda, ¿no? Tiene un CAI, que es un índice proliferativo elevado, mayor al 90%, ¿no? Este es otro tipo de linfoma, de tipo B. Se llama linfoma Malt. Creo que les he comentado de esto, ¿no? Está relacionado con una bacteria que se llama Helicobacter pylori, ¿no? Que está en la mucosa gástrica. Entonces, todos nosotros tenemos Helicobacter pylori, ¿no? Solamente que somos inmunocompetentes. ¿Qué significa eso? Que nuestras defensas están bien. No todas las personas tienen esto, ¿no? Algunas personas tienen alguna inmunodepresión, pero también tienen un gen mutado que puede facilitar a que este Helicobacter pylori desarrolle el linfoma en el estómago, ¿no? Entonces, estos pacientes cursan con gastritis, ¿no? Dolor, pirosis, reflujo, etc. Pero ya a partir de los 40, 50 años, ya se les ve un tumor, ¿no? En el estómago, y cuando se les diagnostica muchas veces es tarde. Por eso es importante siempre cuando hay una gastritis y es crónica y muchas veces recidivante porque has hecho tratamiento, digamos, con algún medicamento y no mejoras, entonces mejor hacerse una endoscopía, una biopsia de la mucosa gástrica y confirmar, ¿no? O descartar la posibilidad de un linfoma o de un carcinoma gástrico. ¿Ya? Entonces esta bacteria es oncogénica. La Organización Mundial de la Salud en el 1994 ha indicado que esta bacteria es un oncogen. Un oncogen, ¿qué significa? Que es un causante de cáncer, ¿no? Ya sea carcinoma gástrico o ya sea linfoma gástrico, ¿no? Tipo mal, ¿ya? O de zona marginal. Bueno, y finalmente vamos a hablar de los linfomas Hodgkin. ¿Cuál es el requisito imprescindible para un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, dijimos? Son las muy de Riedel-Steinberg. Células de Riedel-Steinberg, ¿no? ¿Cómo vamos a ver a las células de Riedel-Steinberg? En ojos de búho. Muy bien, en ojos de búho. Van a ser grandes, ¿no? Pueden medir 20 micrómetros, pueden medir de 5 hasta 10 veces más grande que los linfocitos normales. ¿Qué características más tendrá una célula de Riedel-Steinberg? Binucleación, ¿no? Tienen como dos. Ajá, binuclear, ¿qué más? Nucleolo prominente, muy bien. Halo perinuclear, muy bien. Pueden ser preguntas de examen. Nucleolo prominente, halo perinuclear, binucleación, y es gigante, ¿no? Puede medir hasta 20 micrómetros, o sea, desde 5 hasta 10 veces más grande que un linfocito. Eso es una célula de Riedel-Steinberg, ¿no? Cuando nosotros encontramos en el ganglio linfático esto, compatible con linfoma de Hodgkin. ¿En quiénes es frecuente el linfoma de Hodgkin? En jóvenes, ¿no? A partir de los 20, 30 años hasta los 50 años, hasta los 45, 50 es frecuente el linfoma de Hodgkin. Puede haber, pero es raro en ancianos y en niños. Más frecuente en jóvenes, o sea, a su edad, ¿no? Linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Entonces, aquí está la célula de Riedel-Steinberg, ¿no? Es una célula grande, binucleada, con nucleolos prominentes, con halos perinucleares, y es una célula grande, ¿no? Que pueden ver. Miren la comparación. Las celulitas que están a su alrededor son linfocitos. La diferencia de un linfocito versus una célula de Riedel-Steinberg es abismal, ¿no ves? O sea, ¿por dónde se te escape eso? Entonces, compatible con linfoma de Hodgkin. Y ahí está mejor todavía, ¿no? Binucleado, nucleolos prominentes, ¿no? Halo perinuclear. Ahora hay variantes de las células de Riedel-Steinberg, no siempre van a ser los clásicos y se ven como ojos de búho, pero hay otras variantes que pueden ser mononucleadas, ¿no? Como el huevo frito, por ejemplo, estas, las lacunares.
o estas que pueden ser las momificadas, que son eosinófilas, ¿no? Que están muertas. O sea, va a depender del tipo de linfoma de Hodgkin, ¿no? Porque hay 4 variantes de linfoma de Hodgkin. Entonces, esas variantes tienen diferentes tipos de células de Rieder-Steinberg. ¿Ya? Entonces, esto es para que conozcan. Más frecuente en jóvenes, ¿no? Es raro en niños, es más frecuente entre los 20 y los 30 años, ¿no? Principalmente en varones, ¿no? ¿Conocían al actor de Spartacus? Sí. Ha muerto con linfoma de Hodgkin, ¿no? Sigue vivo. Bueno, lo que sí es cierto que ha padecido de linfoma de Hodgkin, ¿no? La verdad no sé si está todavía vivo, pero sí ha padecido de linfoma de Hodgkin. Ah, no, aquí se murió a los 39. Ha muerto entonces, pobre. Las características clínicas del linfoma de Hodgkin son picos febriles. O sea, en la mayoría va a haber picos febriles, ¿no? Sobre todo nocturnos, van a transpirar, va a haber sudoración nocturna, ¿no? Y va a haber pérdida de peso, ¿no? Por más que coman, va a haber pérdida de peso. Y puede haber prurito también, porque va a haber eosinófilos. Entonces, a esto se conoce con el nombre de síndrome constitucional. ¿Por qué? Porque hay pérdida de peso, por más que comas todas las noches, ¿no? Pero igual va a haber pérdida de peso, va a haber sudoración nocturna. Esto se llama síndrome constitucional y generalmente son en personas con cáncer, ¿no? Macroscópicamente, bueno, es cuando estaba haciendo la residencia, no allá en La Habana, Cuba, con el doctor Borrajero. Ahí, por ejemplo, hacíamos autopsias, ¿no? De todos los pacientes que fallecían. Eso que están viendo en el mesón del Morgagni es un vaso, ¿no? Gigante. Se llama esplenomegalia, se llama, ¿no? Y ha sido en mi guardia que ha fallecido un paciente con linfoma de Hodgkin, ¿no? Joven, aproximadamente 39 años, ¿no? De piel blanca, etcétera, y se ha hecho la autopsia, ¿no? Le he resecado el vaso, el hígado, el pulmón, todo. Y el que está al lado, al frente mío, es el doctor Israel Borrajero, ¿no? Que era el presidente de la Sociedad de Patología a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, él siempre le gustaba ver todos los casos que hacíamos de autopsia, sobre todo los casos más raros, ¿no? Y en la mañana siguiente, ¿qué te ha caído? Me dice, con un linfoma de Hodgkin, vamos para allá, vamos al quirófano, a la morgue, y ya tenía disecado, ¿no? Todo lo que son los órganos, los tejidos, y hemos visto el tamaño del vaso. Hemos hecho las biopsias, hemos hecho los fragmentos, hemos visto, ¿no? Al microscopio, y se ha dado compatible con linfoma de Hodgkin. Entonces, el linfoma de Hodgkin, ¿no? Son células de Rieder-Steinberg binuclear con óptica de lectura. En esa autopsia, por ejemplo, los ganglios linfáticos no solamente estaban a nivel de la región supraclavicular y cervical, sino estaban a nivel del tronco, ¿no? O sea, estaban parailiares y estaban a nivel torácico, ¿no? Y mediastinales también. Y vean el tamaño de los ganglios linfáticos, ¿no? Se han fusionado prácticamente, ¿no? Y lógicamente estaban necróticos, estaban friables. Y miren los vasos sanguíneos que corren o discurren entre ellos para alimentarlos. Miren este ganglio linfático, el tamaño. Ese ha debido medir por lo menos 4 o 5 centímetros. Otros pequeños por ahí. ¿Ve? Este gigante necrótico. Y también el linfoma de Hodgkin afectaba también al hígado, ¿no? Se puede ver un cambio reticular con pequeños puntos blanquecinos, compatible con linfoma de Hodgkin en el hígado. En el vaso también, vean ese vaso gigante que les he dicho que ha pesado, si no me equivoco, 4.500 gramos, o sea, casi 5 kilos. Entonces, vean las áreas amarillas, pequeñas, puntiformes, son presencia del linfoma de Hodgkin, ¿no? Infiltrante el vaso. Vean también, ¿no? Vean las pequeñas lesiones, ¿no? Múltiples que se encuentran en el tejido esplénico. Bueno, el linfoma de Hodgkin entonces es un tipo de linfoma que se caracteriza por la presencia de las células de Rieder-Steinberg
y proliferan, ¿no? Pueden proliferar en el mediastino, pueden proliferar a nivel de lo que es la cavidad abdominal o en algún ganglio linfático también, ¿no? La característica es la presencia de las células de Ried-Steinberg. Entonces, las células de Ried-Steinberg hemos dicho que tienen ojos de búho, lechuza, ¿no? Y pueden ser binucleadas con halo perinuclear y de gran tamaño, ¿verdad? Y pueden ser de diferentes tamaños. Por ejemplo, estas son las multinucleadas, estas son las mononucleares, que son el huevo frito o las lunares, y estas son las momificadas, que son células de Ried-Steinberg que se han necrosado o han muerto apoptóticas, ¿no? Ahí también estamos viendo los tipos de Ried-Steinberg. Y esta es la inmunistoquímica, ¿no? Cuando tenemos dudas de que se trate de una célula de Ried-Steinberg o no, podemos hacer inmunistoquímica. ¿Para qué? Para que nos confirme que se trate de una célula de Ried-Steinberg. ¿Qué se pide? CD15 y CD30. ¿Para qué? Para que marque específicamente las células neoplásicas, ¿no? Como estamos viendo aquí. Y con eso se confirma el diagnóstico. Bueno, ya lo último, para no saturarlos y no se descontinúen, esta es la clasificación de los linfomas de Hodgkin, ¿no? Hay el predominio linfocítico, como su nombre dice, predominio linfocítico, va a haber aumento del número de los linfocitos. Hay otra que es la más frecuente, que es la esclerosis nodular. Cuando hablamos de esclerosis nodular, quiere decir que hay fibrosis entre el ganglio linfático, ¿no? Entonces, esa fibrosis es característica de la esclerosis tipo nodular. Luego va a haber celularidad mixta. Cuando decimos celularidad mixta, quiere decir que hay células de Ried-Steinberg y alrededor va a haber eosinófilos, va a haber macrófagos, va a haber linfocitos y va a haber polimorfonucleares. Por eso se llama celularidad mixta. Y el cuarto es en depresión, ¿no? Depresión linfocítica. Quiere decir que este linfoma Hodgkin va a haber células de Ried-Steinberg, pero los linfocitos van a estar disminuidos en números, ¿no? Y actualmente tenemos otra, la quinta variante, que es rica en linfocitos, que es parecida al predominio, ¿no? Solamente que estos linfocitos son atípicos. Ahí estamos viendo, esclerosis nodular, mucha fibrosis, celularidad mixta con distintos tipos de células, polimorfonucleares, eosinófilos, macrófagos, ¿no? Y siempre van a estar las células de Ried-Steinberg. Depresión linfocítica, células de Ried-Steinberg y los linfocitos disminuidos en número, ¿no? Predominio linfocítico, células de Ried-Steinberg y aumento de los linfocitos. Entonces ahí tenemos los 4 tipos de clasificación de Hodgkin, ¿no? Como es una neoplasia maligna, si no se trata, muere el paciente, ¿no? Pero si se diagnostica a tiempo, tiene buena aceptación, o sea, tiene buena respuesta al medicamento y puede llegar a una curación parcial, tiene una sobrevida de 10 años, ¿no? Dependiendo del estadio, si no ha infiltrado a otros órganos, ¿no? Bueno, no les voy a cansar más. Hasta aquí vamos a ver lo que son la parte de los linfócitos, que hemos visto ganglios linfáticos. El tema, o sea, la teórica es más porque hablan de leucemias, mieloides, agudas, crónicas, y realmente es un tema muy ¿no? Muy ampuloso. Pero como han visto, es divertido si trata de enfocar desde la parte desde el punto de vista clínico, ¿no? Entonces, ustedes les invito a leer lo que les falta en el texto de Bowlby y vayan haciendo el resumen y vayan haciendo dibujos, ¿no? Bueno.